Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenui. Acá estamos nuevamente en un programa de este programa nuestro, programa Mapuche, Pu Mapuche Guarrameu Muliaín, en el 7º programa. Miren cómo ha pasado el tiempo, ya llevamos 7 programas conversando, entregando información, noticias, propuestas, visiones del mundo mapuche. Por aquí han pasado diversos actores y van a seguir pasando. Así es que eso nos tiene muy contentos y vamos a seguir trabajando, informando, dando a conocer cómo somos los mapuches con todas nuestras características. En esta semana de actualidad la verdad es que aparece una noticia que es reiterativa y que es del señor subsecretario Rodrigo Villa. Desgraciadamente no muy buena, porque el conflicto por esta adquisición de tierras en forma irregular de territorios mapuche, hoy día sigue en aumento. Ya no es una propiedad, sino que son 4 las que este subsecretario habría comprado a través de la misma forma, tratando, digamos, de buscar un resquicio legal para adquirir tierras mapuche a través de un tercero. La verdad es que es preocupante que una autoridad esté involucrada en este tema, porque esto ya no es un error. O sea, la primera compra podría haberse entendido como un error, pero ya van 4. Por lo tanto, aquí hay claramente una mala intención manifiesta detrás. Y eso, la verdad es que nos molesta, nos duele, porque es una autoridad. Entonces, si en este país las autoridades no respetan las leyes, en este país las autoridades no cumplen con los convenios internacionales, ¿qué se puede esperar para el ciudadano común y corriente? La verdad es que una situación grave, delicada, más aún cuando semanas atrás los expertos de CONADI dicen que esta es una compra irregular. Es cierto, hoy día el director subrogante de CONADI ha dicho no, que efectivamente está dentro de la ley, pero los expertos dicen otra cosa. La verdad es que es un tema grave y esperemos que se aclare rápido, porque no es bueno seguir en un país en que las autoridades no cumplen con las leyes. Otro de los temas preocupantes en esta semana es lo que ha hecho la CONAF, la Corporación Forestal de Ñuble, que convocó a una licitación para compra de pinos para replantar las plantaciones quemadas en los incendios de este verano. La verdad es que no aprenden las autoridades, o sencillamente aquí hay una política de hacer las cosas distintas a lo que la naturaleza reclama. Los problemas del agua en el territorio, los problemas de los incendios, son porque hoy día existe una política de plantar monocultivos, pinos, eucaliptos, que son los que han dejado erosionados los suelos, que han generado que hoy día existe un déficit de agua en un territorio que normalmente se caracterizó por mucha lluvia, por mucho recurso hídrico, pero que hoy día falta. ¿Y por qué? Porque están estas plantaciones. Y la CONAF, en vez de hacer un aporte concreto a la naturaleza y replantar con especies nativas, hace una convocatoria para compra de pinos y poder replantar estos territorios. Nos parece extremadamente mal la política de CONAF, ¿ya? Bueno, otro tema que nos preocupó en la semana, el escandaloso negocio que hay con el Transantiago y su cambio de nombre. La verdad es que en la familia del presidente se han adjudicado 550 millones en la familia por cambiar de Transantiago a Red. Mire, gran esfuerzo, ya intelectual, profesional, lamentable. No vamos a decir más de eso porque es realmente lamentable.
Otro tema importante es lo que ha pasado con el tema del TPP, donde organizaciones mapuches también concurrieron al Ministerio de Relaciones Exteriores a dejar un escrito y a manifestarse en contra de este tratado de libre comercio y que afecta gravemente a los pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche, porque todas estas inversiones protegidas a nivel internacional, sin duda el 90% se va a hacer en territorio mapuche. Y eso acentúa los problemas del agua, acentúa los problemas de autonomía, en fin, genera una cantidad de temas ahí. Incluso tenemos ahí una entrevista, un audio que le queremos dar a conocer con respecto a este tema. Bueno, el día de ayer la movilización en contra del TPP-11 se realizó en Valparaíso, frente al Congreso, en Santiago, frente al Palacio de Tribunales y en Valdivia. Movilización en la cual diversas organizaciones sociales y también sobre todo socioambientales y en el ámbito de la salud nos manifestamos en contra del tratado con la intención de que el día de hoy la Comisión de Hacienda abriera los ojos y votara en razón del pueblo y no de las transnacionales. Lamentablemente el día de hoy la Comisión de Hacienda aprobó el TPP por amplia mayoría con el rechazo del Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo cual no es suficiente. Necesitamos que más diputadas y diputados entiendan el real perjuicio que tiene el TPP-11 para la ciudadanía, para los derechos humanos, para los derechos laborales, para los derechos de la salud, para los derechos alimenticios, para la semilla, sobre todo en esta gran lucha que se ha hecho por muchos años para impedir la expansión de la semilla transgénica y que la ley Monsanto se apruebe en Chile. Es por eso que necesitamos que entre hoy día y mañana todos los movimientos nos opongamos a la votación que ocurrió el día de hoy, difundamos por todos los medios posibles que personas como Pepe Out votaron a favor del TPP para que en lo pronto podamos hacer que la Cámara recapacite y vote en contra del TPP-11 en la próxima votación en sala. Bueno, esta situación hoy día ha quedado un poco más clara porque el miércoles pasado debía de votarse en el Parlamento este tratado. La verdad es que tenemos que todos felicitarnos porque la presión social que hubo a nivel nacional de diferentes actores, jóvenes, estudiantes, trabajadores, campesinos, pueblos originarios, mujeres, hombres, profesionales, impidió que se llevara a cabo esta votación porque muchos parlamentarios antes de la votación se pronunciaron en contra. Y eso hizo que el gobierno retirara de la sala de votaciones este proyecto. Así es que hemos tenido ahí un pequeño triunfo, pero hay que seguir alerta, porque esto no ha terminado. Entonces hay que seguir ahí muy alerta con respecto a estos temas. Bueno, tenemos entonces estas preocupaciones de la semana. Pero también tenemos aquí hoy día un tema importante. Hoy día vamos a conversar del agua. Hoy día vamos a conversar de este vital elemento que en este país se ha privatizado, se ha tomado como un recurso que se puede comercializar y hoy día mucha gente está pagando el costo de esto. Pero de eso vamos a conversar en unos minutos. Por ahora, esta canción ad hoc que tiene que ver con el agua.
agua, para venderte agua, para encerrarte agua. Estamos acá nuevamente, de vuelta, pues. Como les decía, hoy día vamos a conversar de este vital elemento que nos permite la vida. Algunos antecedentes básicos para comenzar la conversación. Nuestro cuerpo tiene más o menos el 75% de agua. Somos agua. Puede faltarnos la comida por un tiempo incluso prolongado. Pero lo que no nos puede faltar es este vital elemento, el agua. Porque si no, ahí sí que se nos acaba la vida. El planeta Tierra, 3/4 partes agua. Pero ¿sabe qué? Solo el 3% es agua dulce. Por lo tanto, no es que nos sobre el agua. El agua de la vida es el agua dulce. Y la verdad es que es muy poca. Pero no solamente eso. El tema es que en este país, además de eso, el agua se ha privatizado. Por lo tanto, hoy día las empresas, las grandes empresas son las dueñas de este vital elemento. Entonces, la preocupación que vienen desarrollando una cantidad de personas, de organizaciones, de territorios con respecto a este vital elemento, sin duda que es importante. Bueno, en estas luchas, una de las personas importantes de este trabajo y que ha participado mucho es nuestro invitado de hoy día, la mien Camila Zárate, dirigente del MAT, ¿no? Sí. ¿Estoy en lo correcto? Muy en lo correcto. Buenas tardes. Ya. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Camila. Bueno, aquí vamos a conversar de este tema. Y bueno, primero cuéntanos qué es lo que es el MAT. El MAT es un movimiento que surge a raíz de la necesidad colectiva de empezar a articularnos todos los territorios, ya saliendo del conflicto local y empezando a entender que existe un problema a nivel de modelo, un modelo extractivista que depreda los territorios y que hace necesaria la articulación colectiva. Eso ocurrió alrededor del 2013 y desde ese entonces que nosotros nos estamos movilizando conjuntamente en una gran marcha plurinacional por el agua y los territorios. Tenemos encuentros anuales y además nos estamos apoyando recíprocamente en todas las luchas. La intención de esto obviamente es que la unión hace la fuerza. Ya. Oye, ¿y cuál es la realidad del problema del agua en este país? ¿Qué es lo que origina este problema? Bueno, si partimos con la realidad es que más de 76 comunas en este momento están con déficit de agua, es decir, en situación de escasez hídrica. Y es una situación realmente grave porque tenemos zonas afectadas desde el norte hasta el sur y por distintos modelos y proyectos y capitales extractivistas. ¿Y dónde surgió todo esto? Bueno, nosotros entendemos que la naciente del problema viene de un modelo de privatización. Un modelo que, como bien decías, privatizó el agua y se lo entregó a privados. Pero esta entrega es un poco engorrosa de entender, porque según el Código de Aguas, el agua es un bien nacional de su público, es decir, un bien que nos pertenece a todos. Pero resulta que ese mismo código entregó derechos de aprovechamiento de aguas, que son derechos para poder utilizar el agua. Entonces lo que se tiene quizás no es una propiedad sobre el agua propiamente tal, según ellos, pero finalmente lo es, porque tú tienes el derecho de poder usarlo como te nazca, como un derecho privado. ¿Qué es un derecho privado? Aquel que tú puedes transarlo, tú puedes disponer de él, lo puedes usar, lo puedes gozar, es decir, te lo entregan a un privado para que ejerza propiedad sobre él. ¿Y qué macro legislación fue la que estableció que este bien nacional de su público, a través de un derecho de aprovechamiento de agua, entregaba propiedad? Es la Constitución. Ambos fueron realizados en plena dictadura militar. Estamos hablando de que el Congreso estaba cerrado y mientras tanto Augusto Pinochet con su comisión de Constitución y bueno, con todos sus cercanos que lo apoyaron en la parte legislativa, crearon el Código de Aguas, que viene obviamente a hacer una contrarreforma agraria para privatizar y separar el agua de la tierra y privatizar el agua, entregándola de manera gratuita y a perpetuidad, y luego esta Constitución que viene a decir que quienes tienen ese derecho de aprovechamiento de agua, hasta sus titulares,
son dueños del agua. Entonces, de esa manera se crea esta figura de la propiedad y por los años claramente se fue entregando las aguas. Ahora ya nos queda alrededor de un 10% de derecho de aprovechamiento de aguas que aún se pueden entregar, es decir, 90% del agua ya está entregada a privados. Ya. Y en esa entrega, perdón, es cuando finalmente este elemento se sobreentrega, además de estos usos, estos derechos de aprovechamiento, y se sobreexplota. Entonces tú puedes ver que hay cuencas que incluso hay derechos de aprovechamiento que no se pueden utilizar en su 100%, porque fueron tantos los derechos de aprovechamiento que se entregaron que ni siquiera todos los dueños del agua pueden usarle el agua. Es decir, hubo una desregulación tremenda y hubo un descuido total al punto que ahora están viendo cómo remediarlo, pero nosotros entendemos que el problema de fondo es el modelo y mientras este modelo no cambie, esto no va a cambiar. Ya. Una consulta con respecto a lo que tú mismo dices ahí. O sea, aquí el derecho del agua se separó del derecho de la tierra. Sí. O sea, y por lo tanto, si yo tuviera un fondo y un río pasa por mi terreno, pero si no tengo los derechos de agua, no puedo usarlo. No puedes usarlo, claro. A ese extremo. A ese extremo, sí. Ya. Ahora, las situaciones más críticas, entiendo, son son en el norte, ¿no? Mira, la verdad es que la cosa va expandiéndose. Partió Ya. la situación muy crítica en el norte, pero ya tenemos quinta región, sexta región con graves problemas de escasez. ¿Para qué mencionar, por ejemplo, el río Aconcagua? Bueno, nosotros de hecho vamos a realizar una movilización en Paine porque también el río Aculeo se secó. Entonces, lo primero que se seca son las aguas superficiales y después ya empezamos a tener problemas con las cuencas. Y la verdad es que la quinta región también es muy afectada. Entonces, esto va avanzando hacia el sur. Y no te podría decir que solamente el norte es el afectado, porque realmente esta cosa es tremenda. Ya. Oye, pero, a ver, entiendo que Petorca es una de las zonas más complicadas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo que sucede en Petorca es que Cabildo en particular, por ¿Ya? ejemplo, podría ser la primera comuna en declararse en sequía total. Es decir, ¡Ah, qué terrible! es tan terrible porque ya las aguas ya están cavando tan profundo en lo que son los pozos para poder llegar a esas aguas, que ya están sacando todo lo que queda en las cuencas. Es decir, es una situación terrible. El río Liegua ya no existe. Ya el río ya se secó, donde la gente antes se podía bañar ya no se puede bañar. Entonces ya estamos hablando de cuánta agua subterránea están sacando de las cuencas. Y obviamente que quienes son los empresarios y tienen las herramientas para llegar más abajo van a ser los que van a llegar antes al agua que las comunidades, que las APR y Ya. son las principales afectadas. Ya, pero si es como lo último que va quedando de las aguas subterráneas, en un momento también se va a acabar Por eso. supuesto. Aunque puedan caer más profundo que los demás, se va a acabar igual. Por supuesto. Mientras mantengamos las cosas como están y no seamos capaces de mejorar, nosotros creemos que el modelo, porque se están estableciendo desde el Congreso, o sea, y más bien desde el Ejecutivo, que obviamente con el Congreso un poco ha intentado hacer algunas modificaciones, pero el lobby empresarial es mayor y también el Ejecutivo en el fondo responde a los empresarios. Y vemos que lo que ellos proponen es, claro, más desaladora, incluso carreteras hídricas, que es mover el agua de un lado para otro, pero que tampoco soluciona el problema. Entonces, nosotros lo que queremos es realmente que se cambie el modelo, es decir, que las aguas vuelvan a la comunidad, a la gestión. Nosotros lo que queremos más que solamente lleguen al Estado es que se releve la gestión comunitaria, se entienda también una relevancia de los conocimientos ancestrales, de cómo se manejaba el agua antes de todo lo que pasó ahora, porque este modelo no tiene más de 40 años, este modelo hídrico, y desde que nosotros somos país tampoco tiene más de 200, entonces al final, cómo se manejaban las aguas antes, cómo se respetaban los cauces, los ciclos del agua, desde el glaciar hasta el mar, son ese tipo de conocimientos los que hoy en día no se están relevando, y por eso nosotros creemos que la reforma tiene que ser estructural. No basta solamente con otro tema de infraestructura, y obviamente que por el otro lado ya hubieron anuncios de parte del Ejecutivo que ellos no quieren tocar ni siquiera las aguas que no se han entregado, que son, yo te venía diciendo, alrededor como un 10%, y de esas aguas, además, que era lo único que habíamos logrado avanzar a través de la reforma que se está tramitando en el Parlamento, resulta que tampoco lo quieren tocar. Y lo que esa reforma planteaba era que al menos esas nuevas derechos de agua ya dejaran de tener esa idea de un derecho privado y de propiedad y pasar a hacer una concesión, que es lo que se hace normalmente con todos los bienes comunes, y por tanto tuviera una caducidad de 30 años. Pero para el Ejecutivo le pareció que 30 años era muy poco para invertir para los empresarios, y obviamente que el interés es más empresarial que ciudadano, y decidió que eso lo iba a revertir. Entonces es eso lo que obviamente vuelve a molestar a la ciudadanía,
que se releve el uso perpetuo y gratuito de las aguas, es gratuito para ellos, pero claro, si alguien quiere comprar hoy en día si alguien quiere agua hoy en día tiene que comprarle a alguien, pero a ese alguien que le compró, que especuló con esa agua, a ese alguien, ese empresario, se lo entregaron gratuitamente. Claro. Ya. O sea, y hoy día entonces el agua, el recurso agua, ¿en qué se está priorizando con el uso del agua? ¿Hay prioridad para la economía, para las empresas o hay prioridad para la ciudadanía? ¿Cómo se prioriza eso? Lo que pasa es que, bueno, lo que hizo este Código de Aguas con esta Constitución es establecer que el Estado tiene labores mínimas, es decir, una labor totalmente subsidiaria. Por tanto, la Dirección General de Aguas, que vendría a ser la única institucionalidad pública en cargo de las aguas, lo único que tiene que hacer es entregar las aguas. Esa es su única facultad, es decir, si tú cumples con los requisitos, tiene que entregártela. Y una vez que te la entrega, y si no te la entrega la DGA, la puedes disputar. Obviamente los que tienen más dinero van a tener mejores abogados y la puedes ganar en tribunales. Entonces al final te das cuenta que el tema está en que no hay ninguna prioridad de uso, no existe. Y como no hay prioridad de uso, ¿quién va a ganar el agua? Los poderosos. Ya. Entonces por eso es que los empresarios, y por eso es que podríamos decir que en este momento el agua está a merced de las grandes capitales extractivistas. Por ejemplo, también las mineras que se ubican más arriba tienen mucha mejor calidad de agua que las comunidades que están más abajo. Entonces ellos tienen los recursos para poder obtener mejor agua. Ya. Y por tanto vendría a ser un modelo que está al merced de ellos por el hecho de que el Estado tiene una labor totalmente subsidiaria. Mira, tú me hablabas al principio de que este no era solamente un problema del norte, sino que estaba el problema también de la cuarta, de la quinta, de la región metropolitana. Tenemos algunas opiniones de regiones, concretamente del Biobío, que pareciera tiene una gran cantidad de agua, pero también aparece ahí con una cantidad de conflictos importantes. Vamos a escuchar las declaraciones de un lonco del territorio de Mulchen, concretamente, y van para que nos esclarezca un poco este tema. Vamos con esa declaración. A ver, primero cuénteme su nombre y del territorio a que pertenece. Bueno, Mare Peñi, Che José Escalona Piñén, lonco de la comunidad indígena Los Moluche Quimón de Mulchen, y un gusto y un agrado de poder conversar con usted. A ver, Peñi, cuénteme, ¿cómo está la situación del recurso hídrico en el Alto Biobío? Bueno, en el Alto Biobío y todo lo que es la provincia de Biobío, estamos en este momento viviendo unas consecuencias del cambio climático, pero que el cambio climático solamente no tiene una consecuencia como única, sino que también la depredación de nuestro territorio, el extractivismo de nuestro recurso natural como es el agua, ya que hay comunidades indígenas obviamente que ya hace tiempo que están sobreviviendo con un camión aljibe de agua, y obviamente que ahora también está proyectada una carretera hídrica que desde el Alto Biobío va a salir hacia el norte para proveer de agua, no tan solo a la gente como un ser humano, sino que también ese recurso se va a utilizar en poder abastecer de agua a las diferentes empresas mineras, grandes mineras, para su funcionamiento como tal, para el extractivismo de los recursos naturales en la gran minería, lo que va a traer consecuencias graves a la biodiversidad de todo el territorio mapuche, pehuenche, moluche y lasquenche, porque obviamente va a llegar menos recursos de agua a los territorios y se va a ver afectada el recorrido que hace el río Biobío en la biodiversidad y su área de protección que tiene, porque las comunidades indígenas sobreviven mucho del tema del agua del río Biobío. Y para nosotros va a ser muy complicado, ya es complicado y va a ser mucho más complicado ahora con esta carretera hídrica que se pretende instalar. Está también las grandes represas que se han instalado en el Alto Biobío, que también absorben una gran cantidad de agua, y también otras mini centrales que se están construyendo y que se han construido en territorios más chicos, en el Alto Biobío, también afectando el tema del agua y a las comunidades indígenas que viven a su alrededor. Peñi, ¿y cómo han reaccionado las comunidades frente a esta situación?
Bueno, las comunidades, obviamente que estamos preocupadas de la situación. Tengo entendido también que la comunidad de Alto Biobío, en este caso la municipalidad de Ralco, va a hacer una demanda también, junto con los loncos de las comunidades, van a hacer una demanda al Estado para que les devuelva los derechos de agua, porque también ahora se está haciendo se pretende hacer una modificación al nuevo Código de Agua, donde se van a entregar a perpetuidad los derechos de agua, lo que va a traer mucho más consecuencias y se va a mercantilizar mucho más el agua en desmedro del consumo humano, en desmedro de nuestra alimentación, de nuestra cadena alimenticia, porque obviamente que el agua cada día va a ser más cara, el agua va a ser más escasa. Nosotros lo que queremos es que el agua sea considerado un derecho humano, donde todas las personas podamos utilizar el agua sin ningún tipo de restricción para nuestra sobrevivencia como comunidades indígenas y obviamente que como seres humanos, porque acá mapuche y no mapuche se van a ver afectados por el tema del agua, porque la mercantilización del agua va a ser mucho más fuerte y cada vez va a ser más caro el agua. Peñi, ¿y las comunidades que están río abajo están informadas de lo que va a pasar con ellos en los territorios? Hay muchas comunidades que la información no llega y no se sabe de esta modificación que se va a hacer de los derechos de agua. Obviamente que estamos informando a todos los peñis, loncos de las comunidades y dirigentes para que sepan y nos organicemos cómo vamos a ir en defensa de nuestro derecho del agua, que sea un derecho humano, que todas las personas tengamos derecho a tomar un vaso de agua y que va a ir en pos de la subsistencia de nosotros como comunidades y como seres que habitamos en este planeta, porque cada día se ven mayores consecuencias también del cambio climático y todo va en desmedro de nuestra sobrevivencia como pueblo. Pero aquí el extractivismo que están haciendo las empresas y la mercantilización que se está haciendo del agua, obviamente que nos va a perjudicar a todos. Chantu, Peñi. Veo que hay usted. Bueno, ahí teníamos la opinión del Peñi José Escalona, lonco del territorio del Biobío, que nos da cuenta de lo que está pasando también y las consecuencias que va a generar esa carretera hídrica, que aparentemente es como la solución para algunos pueblos o emprendimientos de la zona norte, pero que va a afectar inevitablemente la flora y la fauna río abajo del Biobío, aguas abajo, y que la flora y la fauna va a ser alterada. Este es un tema que me imagino ustedes lo han analizado, lo han visto antes, ¿no? Bueno, justamente lo que te venía diciendo en antes, que el Ejecutivo solamente se está preocupando de temas de infraestructura y no quiere atacar el modelo. Entonces, dentro de esas soluciones aparecen las carreteras hídricas, que al final, evidentemente, podrían ellos llegar a un acuerdo con la Junta de Vigilancia Ríos Arriba, como dices tú, pero no se ha conversado con las comunidades a las que tienen que llevar el río abajo. Obviamente el caudal va a ser menor, va a traer consecuencias ecosistémicas, y como también veníamos diciendo, en algún momento también vamos a generar un problema en esa otra zona, porque si no cambiamos este modelo, que lo que hace es sobreotorgar las aguas, sobreexplotarlas y no generar prioridades de uso, ni tampoco respetar caudales mínimos ecológicos, claramente con ese mismo modelo vamos a agotar otras cuencas y así sucesivamente. Es decir, si ahora vemos que el norte está afectado, que ahora vamos a ir a afectar cuencas en el sur para llevarlas al norte, entonces esto no es sostenible en el largo plazo. Sin duda. Y tampoco sabemos, desde una perspectiva ya más económica, si estas carreteras también tienen un tiempo ilimitado. De hecho, muchas veces dicen que no, que en realidad son grandes inversiones y que probablemente tampoco duran mucho tiempo. Entonces, vemos que en realidad son parches, que lo que tratan de hacer es de una manera muy desesperada buscar como una solución rápida, con grande infraestructura, o sea, va a ser una inversión económica grande, pero con tal de no tocar los derechos de sus amigos empresarios. Y lo digo así, mira, puede sonar muy cliché, pero la verdad es que ellos, los del gobierno, los ministros del gobierno, son dueños de derechos de agua. O sea, los mismos ministros que nos debieran dar una solución,
tienen grandes cantidades de derechos de agua, son los dueños del agua. Entonces, claramente que el gobierno no va a querer tocar a los dueños del agua si ellos mismos son dueños del agua. Y nosotros lo que vemos es que totalmente se trata de exculpar de cualquier culpa a quienes son los dueños, y nosotros vemos que han deteriorado, han contaminado, han sobreexplotado las cuencas y nos han dejado sin agua. Así que por lo mismo, obviamente que no creemos que las carreteras hídricas son la solución, menos nos vamos a poner en contra de las comunidades, sobre todo bueno, del sur, del Biobío, quienes han cuidado el agua y quieren permanecer el agua en su tierra, y por tanto creemos que esta medida no tiene pie ni cabeza, la verdad. Ya. Oye, muy lamentable la situación que ocurre con esto. Cuéntame una cosa, ustedes hoy día, hablabas hay un momento también de algunas movilizaciones que se vienen por el tema del agua, como para ir haciendo conciencia con respecto a los temas que genera, digamos, este recurso hídrico y el manejo que hoy día el sistema ha hecho. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué es lo que viene para adelante? Bueno, cada uno de los territorios ha ocurrido algo, una sinergia. La verdad es que se están organizando las distintas regiones a través de, bueno, cuencas, a través de ríos. Hay organización que está ocurriendo en las regiones del país. Y eso lo encontramos muy relevante. Y nosotros lo que estamos haciendo como movimiento siempre estar adaptándonos y viendo cuáles son estas nuevas articulaciones, nuevas sensibilidades. Y al respecto es que nosotros ahora vamos a realizar un encuentro plurinacional por el agua en los territorios para entender también la nueva ofensiva, que no solamente viene de una agenda hídrica, sino que está acompañada también de una fuerte represión, de un fuerte acallamiento de la protesta social. Es decir, en estos momentos ni siquiera nos están dejando marchar en las tardes para que no vaya mucha gente. Entonces nosotros vemos que existe todo un escenario que nos obliga a tener que volver a plantear estrategias, a mirarnos las caras y ver cómo llevar adelante todo lo que es la movilización de este año. Y para hacer el primer hito, nosotros como movimiento estamos convocando a realizar una movilización en Paine Centro, desde la Plaza Jaraquemada, el día 22 de marzo, que es el próximo viernes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Entonces es un día muy importante y emblemático, claro. Y por tanto, bueno, entendemos que los territorios también se puedan movilizar, pero nosotros lo que estamos haciendo llamado, sobre todo los de Santiago, quienes son de Santiago, que vayan a Paine. No es tan lejos, que a 50 minutos de Estación Central, porque necesitamos ayudarnos, necesitamos ayudar a las localidades, a los territorios que la están pasando mal, y que obviamente también en algún momento nos va a afectar a los capitalinos, Bueno, a las ¿y Paine, ciudades. por qué se elige Paine? Bueno, Paine se elige porque, bueno, es emblemático también en la lucha de la semilla que habíamos hablado hace un rato con lo del TPP, ¿Ya? pero también porque en estos momentos están teniendo graves problemas de escasez. Por Ya. un lado se secó el río Aculeo, hay familias en Rangue que están con graves problemas de escasez hídrica, no hay agua para consumo, sobre todo en el sector de los hornos, y además en estos momentos se está peleando porque no se construya un megapozo en la hacienda de los Pérez Ruiz en Chada. ¿Ya? Y por tanto creemos que dado la contingencia y el nuevo movimiento que se armó allá, Movimiento por el Agua de Paine, era importante realizar un encuentro en ese lugar, y por tanto también decidimos realizar la marcha el día anterior, el día 22, porque el encuentro va a ser 23 y 24, en Paine. Así que el llamado es que cuando nos necesitemos, así como en noviembre y bueno, en agosto, septiembre del año pasado, se necesitó que las personas nos movilizáramos a Quintero, Puchuncaví para apoyar las zonas de sacrificio. En estos momentos el llamado es a que nos movilicemos y apoyemos en Paine a los territorios y a las localidades de Paine que están sufriendo una grave escasez hídrica, y creemos que tenemos que estar ahí, porque ellos no solamente ven que efectivamente hay un problema en su localidad, ellos entienden que esto es un problema del modelo, y es por eso que la consigna de esta movilización es a desprivatizar las aguas y los territorios. O sea, entendemos que hay un modelo de privatización que ha profundizado el extractivismo en Chile a través de esta lógica neoliberal, y es necesario por eso que de una vez por todas entendamos que el problema es el modelo, y no sigamos este hilo conductor de este tipo de medidas como estas carreteras hídricas. Sabemos que ese no es el problema de fondo, y que ninguna de esas medidas va a ser sustentable en el tiempo si no somos capaces de respetar el agua, nuestro bien común, elemento vital, respetar sus cauces, respetar sus caudales mínimos, respetar su curso y respetar la naturaleza en su totalidad. O sea, si mientras no seamos capaces de hacer un cambio, una transformación profunda también nosotros como ciudadanos y ciudadanas en nuestros modos de vida, en nuestras formas consumistas, egoístas,
que obviamente que nos impulsa el capitalismo, esta cosa no va a cambiar. Así que el llamado es a ser conscientes, a que hagamos activismo y que todos desde su granito de arena aporten con algo para poder lograr este cambio. A mí me parece muy importante. Pues entonces, en la convocatoria para el día 22 de marzo, 18:30 eso, ¿no? Sí, en Ya. Plaza Jaraquemada, Ya, pues. de Paine. Ya. Oye, bueno, estamos llegando al final del programa. Te agradezco enormemente que hayas venido a conversar con nosotros, que nos hayas orientado un poco en esta situación grave, pero importante, el tema del recurso hídrico. Como decía antes, si no tenemos agua, no tenemos vida. No tenemos vida. O sea, es tan dramático como eso, ¿ya? Así que muy agradecido que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por el Ya. espacio y el agua vale más que el oro. De todas maneras, de todas maneras. Oiga, bueno, al final del programa ya estamos llegando, pero no queremos irnos de este programa sin hacer una mención muy importante de una actividad que hubo esta semana, que fue el lanzamiento de la publicación sobre un libro sobre la contaminación de plaguicidas altamente peligrosos, un trabajo que realizó María Elena Rosa y que se presentó en la biblioteca Vicuña Maquena. Un trabajo importante que nos alerta sobre, bueno, lo que ha pasado terriblemente en este país durante 40 años. Mucha gente ha sufrido las consecuencias de pesticidas que se usan en la agricultura. Y muchas de estas frutas, muchos de estas verduras que llegan muy hermosas a nuestra mesa, la verdad es que muchas de ellas también llegan con estos plaguicidas altamente peligrosos y que en el lenguaje común es sinónimo de veneno. Y la verdad es que es preocupante. Entonces, este aporte que nos hace María Elena Rosa lo valoramos infinitamente y por supuesto le queremos dar la difusión en este espacio. Otro de los temas que viene para adelante es el día 20, es la marcha mapuche en Temuco, que le hemos hablado en los programas anteriores de esta marcha. Por lo tanto, tenerla presente porque hoy día están pasando cosas bien desagradables en nuestros territorios. Entonces nos encontramos en estas dos movilizaciones, pues el día 20 Temuco y otros territorios, en otros lugares que también nos vamos a movilizar, y el día 22 en esta movilización por el agua. Pero también el día 20 en Puente Alto, región metropolitana, a las 19 horas se estrena la obra La Negra, que habla de lo que sucedió con Macarena Valdés en Trangue. Esta es una obra de teatro muy importante que construyó la compañía La Desvelada, que son estudiantes egresados de la Universidad UNIAC y que en su compromiso social con los temas que ocurren en nuestro país desarrollaron este trabajo que es muy importante y que está muy bien realizado. Así que los invito también a que el próximo miércoles la gente de Santiago a las 19 horas en Vicuña Maquena, Sargento Medadier 098, ahí nos encontramos. Pupeño Bulamiel, Peucayal, hasta la próxima semana, nos estamos viendo en otro programa Pumapuche Guarreameu Muliaí. Peucayal.